seguimos en nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. ¿Amén? Y hoy vamos a estar comenzando el capítulo 4 del Evangelio de Juan, un texto muy conocido, un texto muy predicado, en el que nosotros necesitamos abrir bien los ojos, abrir bien los oídos, exponernos de manera sencilla a la palabra del Señor, para que a través de esa exposición a la palabra, a su verdad, a la luz, podamos entender de una manera correcta la gloriosa identidad de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si yo tuviese que resumir el sermón de hoy en una frase, escojo una frase hecha por el pastor John Piper, que hablando acerca de este pasaje, él lo llamó el costo de la profunda sed. El trágico costo de una profunda sed. Amén. Una separación de Dios tiene un costo eterno. Recordad, hermanos, la verdadera muerte es la separación eterna de Dios, y ese es el horrible y trágico costo por la decisión de vivir pasando sed en nuestra vida terrenal. Eso es el costo final para los no regenerados. Pero aquí también somos una iglesia compuesta de gente regenerada, salva, y también tenemos que aplicar esto a nuestra vida de una forma sabia. Debemos de saber que nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido rescatados del juicio y de la ira de Dios, hemos sido rescatados de las consecuencias de la decisión voluntaria y tenebrosa en nuestra antigua identidad de vivir separados del Señor. Hemos sido rescatados como siendo atraídos al Señor y habiendo sido unidos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero tenemos que saber que nuestra vida diaria, continua de relación con el Señor debe de ser una vida continua de un continuo beber de Dios, un continuo saciarnos del Señor, una continua dependencia. Amén. Amén. El Señor nos diseñó de esta manera. Nos diseñó dependiendo de Él cada día. Y esta es nuestra bendición. La palabra dependencia, aunque está muy mal interpretada y tiene un concepto muy mal visto, porque el hombre no quiere depender hasta el punto de que no quiere depender ni de su creador. Hoy la palabra dependencia ha sido interpretada de una manera negativa, pero no más lejos de la realidad. No hay nada que Dios haya hecho por nosotros mejor que habernos diseñado dependientes. Y nos ha diseñado dependientes porque no puede ser de otra manera. Porque solo Él es la vida y nosotros dependemos de Él para tener vida. Amén. Amén. Alabamos al Señor. Así que tienen que saber también que no solo como no regenerados hay una trágica consecuencia, un horrible costo por decidir vivir separados del Señor en una horrible y profunda sed, sino que también como regenerados nosotros pagaremos un alto precio en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia terrenal, si en ocasiones decidimos abandonar nuestra profunda, seria, diaria e íntima dependencia del Señor. Tenemos ejemplos diarios muy visibles, muy prácticos en nuestros propios hogares. Nuestras relaciones matrimoniales son afectadas de manera
duras cuando nosotros decidimos prescindir de nuestra dependencia del Señor. Y en esa experiencia de insatisfacción provocamos la amargura, el conflicto y la tensión en los nuestros, haciendo culpables a los nuestros de nuestra sed, de nuestra carencia, demandándoles a ellos que ellos debieran de portarse de alguna manera que pudiesen saciar la sed que estoy pasando en este momento. Amén. Y cuando ocurre cualquier detalle en casa, ya sea en el área en el que sea, en el matrimonio, con los hijos, en la economía, y aún sin haber ninguna circunstancia, cualquier posibilidad nos hace a nosotros exponer públicamente ante los nuestros nuestra experiencia de sed, nuestra experiencia de insatisfacción, y de ahí sale la amargura. Amén. En ocasiones los nuestros nos dicen: ¿pero qué le pasa? ¿No? ¿Qué he hecho? En ocasiones decimos: vale, sí, pero creo que no es para tanto. Lo único que está pasando es que estamos manifestando ante los nuestros la experiencia horrible de sequía. Amén. Así que esta palabra tiene dos flujos. Uno para aquellos que no han sido regenerados, que han de entender de una manera contundente que decidir vivir separado del Señor tiene un trágico y eterno costo: la separación eterna de Dios. Amén. Y tiene otro flujo esta enseñanza, que es nuestra experiencia cristiana. Cuando nosotros decidimos prescindir de nuestra dependencia del Señor, cuando nosotros estorbamos nuestra relación con el Señor, bebiendo de otras fuentes, satisfaciéndonos momentáneamente de ocio, de compras, de cuántas cosas y ofertas hay en el mundo, nosotros también viviremos una experiencia presente de esa verdad. Sentiremos como el alma está desquebrajada. Sentiremos como el alma está insatisfecha. Sentiremos la queja de nuestra alma. Y si no acudimos rápidamente al Señor, caeremos en una enfermedad espiritual que puede durar semanas, meses e inclusive en algunos trágicamente años, teniendo como consecuencia que nuestro entorno será afectado amargamente a causa de nuestra experiencia de insatisfacción en el Señor. Miren, no hay relación con una persona más estorbada que relacionarse con alguien insatisfecho. Ponte a trabajar en cualquier área laboral con un compañero que vive una vida insatisfecha. Es una continua queja. Te estorba en tus labores. Produce desánimo. ¿Sí o no? Te afecta de tal manera que te lleva a quejarte a ti mismo, incluso de él, aunque no lo expreses. Vivir con una esposa o un esposo insatisfecho es una experiencia horrible. Tener hijos insatisfechos en el hogar. Yo no tengo hijos, tú sí los tienes, y créeme, hermano mío, que no necesito tenerlo para saber cuál es esa realidad. Pero tener hijos insatisfechos en el hogar es una experiencia horrible. Nunca es demasiado. ¿Sí? Padres continuamente en un esfuerzo por intentar satisfacer la demanda de sus hijos, y que por mucho que se esfuerzan, los ve que nunca están satisfechos y siempre hay una deuda con ellos. Despertemos a la realidad que toda alma insatisfecha, toda persona que manifiesta una necesidad de atención, una necesidad de regalos, una necesidad de ser satisfecho en cualquier área, está manifestando
una sequía espiritual con consecuencias gravísimas. Amén. Así que, oyente que hoy estás aquí, no he sido regenerado. El problema de tu ansiedad, el problema de tu desesperanza, el problema de no encontrar que hayas encajado en este mundo, es porque has tomado una decisión voluntaria dentro de tu naturaleza caída. Es prescindir de Dios, bebiendo de cualquier otra fuente cenegosa, insatisfactoria, que para nada sirve, antes que beber de la única fuente de agua viva. El Señor se quejó a través del profeta en una ocasión y dijo: espantaos cielos, espantaos, mira lo que ha hecho mi pueblo. Cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua, y me dejaron a mí fuente de agua viva. No hay una decisión más alocada, más necia, que decidir prescindir de Dios y querer encontrar la satisfacción que solo Dios da en un mundo depravado y podrido. El mundo quisiera encontrar la plenitud que Dios ofrece en su presencia en cualquier otra cosa menos en Dios. Pero quiero que recuerden, y yo quiero que desde el principio de este sermón, en la apertura, usted tenga una experiencia de seriedad en su carácter. Yo quiero que vayan conmigo, antes de empezar a leer el libro de Juan, vayan conmigo al Evangelio de Lucas, porque quiero, hermanos, que esto esté muy presente en el pasaje y experiencia de la mujer samaritana en el pozo. Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 24. Jesús está contando una parábola para enseñar a los que le oyen las consecuencias trágicas, horribles, acerca de morir separados del Señor y recibir como premio el castigo eterno, el juicio, la ira santa de Dios en una condenación eterna por el pecado. Y allí hay dos personajes. Uno es Lázaro, que es un pobre, y un pobre a unos niveles, hermanos, donde no tiene ni qué comer, no está acompañado de ninguna persona, vive solo en esa parábola y se sacia de las migajas que caen de la mesa de uno que aparentemente está saciado. Lucas 16, dejen de leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esta es la imagen de un saciado, ¿no? Lo tiene todo, ¿no? Es rico, tiene comida, está rodeado de gente y además tiene un corazón alegre, está de fiesta. El 20, había también un hombre llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. La aparente saciedad del rico versus contra la aparente escasez del pobre. Gloria a Dios. El mundo sin el Señor busca lo que tenía el rico. El mundo sin el Señor huye de lo que tenía el pobre. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Aconteció que murió el mendigo. Espérate,
Estamos en el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dos experiencias, los dos mueren. Amén. Amén. Pero cuando mueren en su vida terrenal, empieza la vida eterna. Da comienzo a la vida eterna. Y uno es recogido por ángeles y es llevado al seno de Abraham, es llevado al lugar de descanso, de reposo y de gozo para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Amén. Y el otro es sepultado. Y mira la experiencia. Es sepultado y en el Hades alzó sus ojos cuando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Las consecuencias por la decisión voluntaria de prescindir de Dios y no vivir en un continuo saciarse solo en el Señor es el tormento eterno. Y yo quería poner al principio de este sermón el punto en la gravedad y la tragedia de la decisión de prescindir de Dios. La experiencia eterna será tormento. Amén. Amén. Pero en la experiencia terrenal de los regenerados, el sabor de lo tormentoso llega a nuestros labios cuando decidimos prescindir por unos días, por unas semanas, por unos meses, de nuestra continua dependencia, saciándonos en la presencia del Señor, de quien es Él. Una pregunta: ¿eso es una realidad o no? ¿Es común a todos, sí o no? Yo voy a hacer una pregunta y ahora vamos a entrar en la exposición del capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Cuántos están dispuestos a pagar las horribles consecuencias por decidir prescindir de Dios y no depender de Él, sin saciarnos diariamente de su gracia? Porque ¿qué pagarás? 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 Un horrible, eterno y costoso precio. Si decides prescindir de Dios, que lo pagarás. El otro flujo para el creyente, que experimentaremos, allí de donde experimentar es experimentar, volver a probar el sabor de lo tormentoso, de la aflicción, de lo vano, de perder el sentido, cuando nos separamos de nuestra comunión con el Señor, que lo experimentarás. Amén. Gloria a Dios. ¿Están aquí? ¿Sabe qué debiera de producir esta verdad en nosotros? Primero, una conciencia de mi dependencia diaria de Dios. Mi ser no se sacia si no es Dios. Amén. Déjame profundizar un poco más en este concepto, en esta verdad acerca de la necesidad de estar saciados en el Señor. Yo quiero que me acompañes a Eclesiastés, capítulo 1. Yo voy a leer algunos textos en Eclesiastés. El capítulo 1, versículo 2, expresa esta verdad. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, ¿y qué? Y aflicción de espíritu. Mira lo que dice el 4:16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo,
los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Uno no se sacia, está rodeado de gente. La fama no es agua potable. Amén. Dice el 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Son vanidad. La juventud y todo lo que conlleva ser joven, las fuerzas, el ánimo, las experiencias, las sensaciones, no son agua potable para el alma. Acaba siendo más de lo mismo: vanidad, experiencia de tormento, insatisfacción y amargura. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos míos, no existe agua potable fuera del Señor, y toda agua que tú bebas no potable fuera del Señor es vanidad. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y aflicción de espíritu. Los refrescos llenos de burbuja de este mundo, que aparentemente se muestran como tener la capacidad de saciar y refrescar tu alma, lo único que hacen es llevarte aún más profundo a tu insatisfacción. No necesitas un mejor sueldo, no necesitas un mejor trabajo, no necesitas un mejor coche, no necesitas una mejor familia, no necesitas un mejor entorno, un mejor país. Usted lo que necesita es saciar su alma, saciar su sed en la presencia del Señor, la única agua potable que sacia nuestra sed. Alabamos al Señor. ¿Cómo no recordar al salmista clamando: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo? Alabamos al Señor. Amén. Mi carne te anhela. Oh, gloria al Señor. Amén. Seamos conscientes de que nuestra naturaleza espiritual es una naturaleza dependiente cada día, íntimamente, dinámicamente, de esa agua que emana de quién es Dios. Ese agua es Dios mismo en Cristo Jesús. La palabra dice: porque en la presencia de Dios hay ¿qué? Hay plenitud de gozo. ¿Y qué más? Y delicias a su diestra. Toda mi alma está satisfecha en el Señor, y fuera del Señor lo único que hay es una horrible insatisfacción. Tú puedes manejar tu insatisfacción como quieras, o como puedas. Tú puedes buscar ratos de, ¿cómo te diría? Ratos de un intento de pausa, de experiencia de insatisfacción en el ocio, en el entretenimiento, en las compras, donde quieras. Pero ese momento de pausa durará lo que dura la pausa. Nada. Volverás a enfrentarte a la realidad de que tu alma clama. A veces clama incluso desde la inconsciencia para ti, pero clama: llévame a Él. Porque solo Él es agua potable, solo Él es quien puede saciar mi sed. Él es mi plenitud, Él es mi todo. Amén. El salmista decía: eres mi luz, eres mi salvación, eres mi refugio, eres mi torre fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos crecer en nuestra conciencia de cuán dependiente somos del Señor y cómo nosotros deberíamos de vivir de una manera absolutamente seria en esa dependencia. Clamemos al Señor hoy, y que sea un ruego diario: ayúdame, hazme consciente
y llévame a ti. Amén. Ahora sí, poniendo ese punto acerca de la tragedia del costo de vivir en una profunda sed, vayamos ahora al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Yo quiero abarcar este pasaje de la mujer samaritana encontrándose con Jesús, quizás en 4 o 5 sermones, no sé. Esa es mi intención primaria. Hoy me sentiría satisfecho como predicador, como responsable del sermón de hoy, si hoy nos fuésemos para casa con esta convicción, siendo afectados en nuestra voluntad a la hora de crecer en nuestra dependencia con el Señor, los que hemos sido regenerados, y aquellos que todavía no han rendido su vida al Señor, sean despertados por la verdad de la palabra a su dependencia del Señor y respondan con arrepentimiento y fe, y entonces puedan entrar en una experiencia de verdadera satisfacción con Dios. Amén. Vamos a leer el capítulo 4. Perdonad, hermanos, pero mi dicción ya me cuesta, pero hoy por la alergia muchísimo más. Capítulo 4, versículo 1. Venga, adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue otra vez salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y venga acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Y él dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe la obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Un pasaje, hermano, al que nosotros debemos dedicar tiempo de atender, porque hay una revelación gloriosa acerca de la identidad perfecta de Dios en Cristo Jesús. Y lo que el apóstol Juan está manifestando en esta narración no es otra cosa que seguir dando argumento sobre argumento acerca de lo que dijo en el primer versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Déjamelo leer. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Y mira lo que dice el versículo 14 y 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Santo es el Señor. Amén. Amén. El apóstol Juan, tenéis que saber que escoge de una manera muy minuciosa, de una manera muy intencional, las experiencias que él ha tenido con Jesús. Hasta tal punto que este pasaje de la samaritana y Jesús, este encuentro, solo es contado por el apóstol Juan. Y es contado por el apóstol Juan porque dentro de la narración que el apóstol Juan está teniendo acerca de esta verdad, defendiéndola a través del testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de sus mensajes y obras, él entiende que este pasaje, esta experiencia, tiene un potencial divino para revelar la identidad del Señor en cuanto a su soberanía, en cuanto a su amor, en cuanto a su sabiduría, misericordia, benevolencia y su fidelidad a la hora de cumplir el plan perfecto que se trazó desde la eternidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que ahora sí, vamos a intentar sumergirnos en lo que está pasando en este pasaje. En el capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos
oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aún en esa narración que aparentemente no tiene demasiada proteína espiritual para alimentarnos, el apóstol Juan, dando esos detalles tan exhaustivos, nos está revelando, enseñando la hermosura de la persona y de la identidad de Jesús en cuanto a su humildad, en cuanto a su amor por la obra, en cuanto a su sabiduría, en cuanto a la aplicación de la decisión de salvar a la humanidad. Tenéis que saber que venimos del pasaje donde Juan y Jesús están bautizando a la vez. ¿Recordáis? Y se promueve una disputa entre los discípulos de Juan y un judío, donde aparentemente el tema era la purificación. ¿Recuerdan eso? Así que no puedes olvidar que hay una razón de fondo, hay un conflicto provocado por los ignorantes acerca de qué está ocurriendo. Y Jesús, sabiendo, enterándose que esa tensión, esa interpretación ignorante acerca de lo que está sucediendo está siendo evidente, está a flote, Jesús toma la decisión de irse de allí. Algunos podrían decir, Jesús se va de allí porque tiene temor a los fariseos. Pero recuerden, hermanos míos, el Señor Jesús sabía quién era. Santo es el Señor. Amén. Jesús no ha mostrado en ningún momento temor a los hombres, porque Jesús ha expresado de manera contundente que solo tiene una razón de vida: la gloria y la honra del Padre. Hasta tal punto que nos dice la Escritura que Él ha sido obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que Jesús no es un Dios hombre que en momento es temeroso de los hombres. Jesús es un hombre y Dios a la vez, todo Dios y todo hombre, con una identidad tan concreta, una identidad tan marcada, una identidad tan bien entendida, que ni la muerte es un obstáculo para cumplir el propósito para el cual es enviado, ni la muerte. Así que lo que está ocurriendo, y debemos de interpretar de manera correcta, es que sabe Jesús que los ignorantes están haciendo una interpretación malintencionada del suceso que Juan está bautizando y Jesús está bautizando. Y aparentemente lo que va a pasar es que están poniendo en entredicho la obra de Juan y el trabajo y obra de Jesús a la vez. Es como decir, ninguno de los dos vale. Es como decir, hay una contradicción, porque si están bautizando y los dos están bautizando en una misma línea, ¿por qué bautizan cada uno por su parte? Pareciera que hay una competencia. Pero Jesús, aunque Él es Dios encarnado, y el profeta Juan lo entendió y dijo, yo no soy digno ni de desatar las correas de su calzado, es Jesús, en una manifestación de grandeza, quien elige abandonar el lugar y permitir que el profeta Juan siga ejerciendo su ministerio. Alabado sea el Señor. Miren, hermanos, debemos de ver, hermanos míos, la grandeza del perfecto carácter de Jesús, y debemos de imitarlo. Miren, no hay nada más difícil para un hombre que abandonar el lugar de autoridad y preeminencia cuando el propio hombre sabe que tiene el lugar de autoridad y de preeminencia, dejándole el lugar a otro que es menor. Pero debemos de aprender, porque el sentido de nuestra vida no somos nosotros ni la labor que hacemos. El sentido de nuestra vida es la gloria, la honra y favorecer la extensión del mensaje del Evangelio. Y cuando veamos que algo tensiona esa revelación, esa verdad, debemos de tomar decisiones
en favor de la extensión del Evangelio, aunque en ello yo tenga que sacrificar la importancia y significado que en el momento estoy teniendo. No se trata de tu significado. No se trata del significado de nuestra denominación. No se trata del significado de mi ministerio ni de mi llamado. No se trata del significado del hombre. Siempre se trató y se tratará de la única gloria y honra que Dios merece. Amén. Una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto para la gloria del Señor y el favorecimiento de la extensión del reino de Dios, de abandonar tu lugar de importancia, tu lugar visible, para que el Evangelio no sea dañado, estorbado, en detenimiento de tu imagen? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Hasta dónde amas más la verdad del Evangelio que tu propio significado? Miren, hermanos, he tenido la horrible experiencia de ver la competencia de los ministerios desde los núcleos más sencillos. La gente de la alabanza y la adoración discutiendo por el micrófono principal. Los que están ocupados de la predicación compitiendo por tener el mejor día de la semana para predicar. Todos quieren predicar el domingo, porque el domingo es el día de más afluencia a la iglesia. La preocupación de fondo no es la extensión del Evangelio, sino la promoción personal. Hermano, huye de la promoción personal. Nosotros hemos sido elegidos. Dice la palabra del Señor, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, yo he estado en convenciones nacionales donde ha habido, no sé, entre 1000 y 2000 predicadores, y hemos podido ser ver cómo los líderes de la denominación han luchado por el micrófono en medio del culto, y se han faltado al respeto y se han quitado el micrófono uno al otro, y yo, siendo un ministerio joven, quedaba perplejo hasta el punto que dije, yo jamás volveré a estar en una convención nacional para ver esto, jamás. Esas fueron muchas de las razones por las cuales yo dejé la denominación anterior. La competencia. Dios no es el centro. Dios no es el fin. El corazón del hombre estaba orientado al hombre. Pero Jesús no tiene un corazón orientado a su significado competente contra el profeta Juan, porque él y el profeta Juan son obreros presentes de una misma labor. La proclamación de la gloria de Dios. Amén. Amén. Entendido eso, ahora vamos a ir a otra parte que, si tú seccionas todas las partes de este pasaje, podemos hacer una serie de enseñanzas y sermones interminables. Pero no podemos pasar de largo, porque dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Así que Jesús abandona Judea, interesado por la extensión del reino, interesado por la dignidad de la obra de Dios en el profeta Juan y en el suyo propio. Interesado en eso, pasa a cumplir un propósito eterno, una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que el apóstol Juan nos enseña? Le era necesario pasar por Samaria. Cuando yo leía esto, yo no podía olvidar que hubo una ocasión en la historia de mi vida donde Dios decidió, a través de sus siervos,
pasar por un lugar llamado Brenes de Sevilla. Miren, Sevilla es una ciudad bastante importante, creo que es la cuarta ciudad más importante de España. Amén. Y dentro de Sevilla hay pueblos grandes e incluso de renombre y de importancia. ¿Quién no conoce Dos Hermanas? ¿No? ¿Quién no conoce el pueblo de los Palacios? ¿Alguno más? Utrera, ¿quién no conoce Utrera? Écija Carbona. Écija Carbona, pero Brenes. ¿Quién conoce Brenes? A no ser que tengas un familiar que sea de allí, muy poca gente conoce ese pueblo. Sin embargo, no podía olvidar que de igual manera que el Señor tomó una decisión eterna y la cumplió en la historia de los hombres yendo a Samaria, también cumplió ese propósito pasando por Brenes. Para Dios le era necesario, por voluntad propia y soberana, pasar por Brenes para glorificarse, llamándonos a nosotros a la salvación. Amén. Déjame volver al punto del principio de esto. No es una maldad, no es una maldad tomar la decisión de vivir prescindiendo de Dios, no buscando satisfacernos de ese Dios que trazó ese plan desde la eternidad para salvarnos. No es una maldad. Pero yo podría hablar de vosotros. Yo sé que no tengo significado personal, pero vosotros tampoco. No tenéis ninguna importancia divina. No hay ninguna razón para que Dios diga, oye, tenemos que ir por este porque esta es la bomba. La Escritura nos enseña que el Señor ha venido a salvar a hombres y mujeres viles, merecedores de menosprecio, que son tan poca cosa, que no valen, que no son. Así que, Juan, eres alguien introducido en los propósitos, en las necesidades de Dios. Jimmy, Quique, Antonio, Mari Carmen, todos los que estamos aquí, fuimos incluidos en la agenda de Dios, no porque tú y yo lo mereciéramos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a ese amor impedible. Gloria a Dios a esa fidelidad y determinación de hacer lo que había decidido hacer. Y esto es lo que está ocurriendo allí. Cuando veas a Jesús sentado en el pozo esperando a la mujer samaritana, ofreciéndole vida eterna, revelándose ante ella y acabando a los pies del Señor salvada, recuerda, no fue una casualidad, es una decisión eterna de Dios. Y yo le glorifico. Amén. Porque ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ti, hermano? Si Dios no hubiese elegido en una decisión trinitaria antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios. Si no hubiese elegido plasmar tu nombre en su agenda, venir a buscarte, y como vas a ver en el pasaje de esta mujer del pozo, cómo Dios tiene que sortear todos los obstáculos de nuestra mortandad espiritual. Tiene que regenerarnos, tiene que darnos vida. Por varios flancos el Señor guía su verdad para que atraviese nuestra alma. Aleluya. Por eso que en la conversación primero le habla de agua y ella como que no responde qué pasa con el pozo, y luego la llama a través de la circunstancia en la que ella vive. Llama a tu marido, pero su marido no es, y luego hablan de adoración. Jesús está por todos los flancos, lanzando la luz de la verdad de quién es Él, terminando en una exposición clara diciendo, yo soy. Amén. Eso ocurrió con nosotros. ¿Recuerdas los primeros pasos? Una inquietud en tu corazón. Y empezaste a creer cosas, empezaste a creer que ya tenías la respuesta, ¿no? Ah, claro, esto que me está pasando es porque yo tengo una tendencia a creer en Dios y no sé, yo conozco al Señor y lo único que tengo que hacer es 4 arreglos en mi vida, y luego el Señor da otro paso y viene por otro flanco y nos enseña nuestra verdadera identidad. Y cuando nos enseña nuestra verdadera identidad, sentimos la herida y la punzada en el alma al saber quién en verdad soy. Pero la
misma vez que el Señor está apuntando a nuestro corazón, nos está, como dice el hermano Israel San, nos está arrinconando para que demos una respuesta a la verdad de quién es Él. A la misma vez su mano está tendida. Aleluya. Eres alguien depravado, pero aquí está mi mano. Voy a salvarte. Santo es el Señor. No tenemos fuerza ni para extender la mano, así que la obra de Dios inclusive interviene para que nuestras manos se extiendan y sean tomadas por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Si eso no hubiese ocurrido, mi experiencia de hoy sería una experiencia tan agonizante, tan arruinadora. Sería como anda el mundo, probando montones de ofertas de bebidas refrescantes, que lo único que atraerían a mi corazón sería una más profunda insatisfacción y abandono. Y el mundo diciéndote, bebe, bebe, y te dice bebe rápido para que no seas consciente. Tú bebe, más, bebe, bebe. Y cuanto más bebe, más sedienta está tu alma. El hombre muere eternamente y para siempre en una experiencia de sed indescriptible. Amén. No es una maldad, hermano, dejar de mirar el fin de nuestras almas, que es seguir bebiendo de ese agua, y volver a mirar los anuncios de falsas bebidas refrescantes que contienen cieno inmundo y lo único que hacen es llevar tu alma a la misma. Cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Tenemos una responsabilidad, y es hacer morir en nosotros los deseos de nuestra carne. Debemos de estar satisfaciendo, bebiendo de Dios, y negándole a la carne beber de otras fuentes. ¿Sabe por qué este mundo no bebe de la única fuente de agua que emana para vida eterna? Primero, porque ni cree que sea agua de vida eterna. Segundo, porque mantienen sus estómagos vacíos, pero constantemente bebiendo. En una locura espiritual, llegando a creer que en algún momento de esa continua acción de beber lo que no les sacia, en algún momento algo les sacie. Y hay algunos que, miren, habéis experimentado de gente a nuestro alrededor que tienen una comunión, una relación con el pecado extrema. ¿Sí? Todos pecamos, pero hay gente en este mundo que tiene una relación con el pecado extremo. Es como que han caído en esa horrible caída libre de intentar saciarme con todo, pero todo a la vez. Lo que hay es una horrible desesperanza. Han llegado a creer que quizás el problema sea la poca cantidad que toman de aquello que no les sacia, y cuanto más beben, más necesitados están de beber y mueren insaciados. Alaba a Dios. Amén. Que Él haya incluido mi nombre y el tuyo y el de millones de hermanos y hermanas nuestras en su agenda eterna. Aleluya. Amén. Y no ha mandado a nadie a buscarnos. Esto es glorioso, hermano. Podía haber mandado a legiones y millones de ángeles a buscarnos. ¡No! Envió a su Hijo amado Jesús para cumplir el propósito que solo Él podía cumplir. Su agenda ha sido cumplida. Y yo puedo ver ahí a Pablo expresando de una manera tan contundente el orden de la línea gradual de mi salvación, secuencial de mi salvación. A los que antes conoció, a estos los predestinó. Esa mujer, ya hablaremos en sermones posteriores acerca de la identidad de esa mujer, pero esa mujer, hermano, está en la agenda del Señor para ser llamada
porque fue predestinada a ser adoradora. Si ves el flujo de la narración, Jesús dice, porque estoy buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que estoy buscando en ti, mujer. Convertirte a ti una mujer insaciada, depravada, en una verdadera adoradora de quién soy yo. ¿Saben qué? Y yo puedo ver allí la predestinación, predestinados antes de la fundación del mundo, y en esa predestinación el paso siguiente que Dios en su decisión eterna tiene que hacer ahora es llamarnos, y nos llama. Y viene y oímos, de repente oímos la voz de Dios. Pero para que oigamos la voz de Dios, primero hay un milagro de regeneración. Amén. El Génesis se produce en nosotros. Las manos de Dios se meten dentro de nuestro ser y vuelven a generar un corazón nuevo y una mente nueva y una nueva identidad, uniéndonos a Cristo Jesús. Amén. Y cuando eso se produce, la voz de Dios se oye y retumba en nuestros oídos llamando. Y aunque Dios está diciendo desde el principio de la creación, venid a mí los cargados y trabajados, venid a mí, solo los corazones regenerados pueden oír la voz retumbando en sus almas. Y no solo la oyen, sino que su corazón es atraído y arrastrado por amor a los pies de aquel que es la única fuente de la que emana vida y de la que yo tengo ahora la necesidad, de la que no me puedo deshacer, de beber y seguir bebiendo eternamente y para siempre. A los que llamó, no solo los llamó, no solo los regeneró, sino que ahora está cumpliendo. ¿Sabes qué? Estás dentro de ese proceso de la agenda de Dios, de una decisión trinitaria que se tomó antes de la fundación del mundo. El Señor sigue en su determinación haciendo la buena obra que un día comenzó. Ahora está en su santificación. Nos está santificando. Si hemos sido santificados en Cristo Jesús, ya, pero estamos en el ya, pero todavía no. Necesitamos que esa santificación acabe siendo perfecta cuando nos encontremos eternamente con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué está pasando? Hermano, olvídate. Es mentira que estés abandonado de Dios, es mentira que Dios esté ausente, es mentira que parece que no está pasando nada en tu vida. La obra de santificación, oye esto y tengo oídos maduros, la obra de santificación no es ni obra tuya ni responsabilidad tuya final. La obra de santificación es obra suya. Amén. Porque nadie llegará allí diciendo, tú sabes que yo me santifiqué. El Señor dirá, mentiroso, tú sabes que yo fui quien te santifiqué. Y para que tú fueses santificado, mi Hijo murió en tus pecados como un corrupto, incluso abandonado por mí. Dios está santificando mi vida. Aleluya. Amén, hermanos. Y a los que santificó, justificó. Perdón, me he saltado el orden. Primero es justificó, declarando justo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cancelando nuestra deuda con Dios. Luego nos santificó. ¿Sabe qué? Queda la última parte del plan de Dios. Yo no necesito tener testimonio, ya lo tengo. Me eligió, me predestinó, me llamó, me justificó, me santificó y ahora queda el último. Y ese viene. Amén. Amén. Hermanos, el que nos ha santificado y justificado es el mismo que nos glorificará. Estamos esperando la venida del Señor para ser glorificados, ser llevados a la gloria. Hermanos, es ser llevados, no sé cómo decirte, es que no tengo expresiones, me cuesta. Porque el Señor Jesús le dijo a aquella mujer, y el agua que yo te doy será dentro de ti una fuente que emane para la vida. Dentro de nuestro ser está la tercera persona de la Trinidad, Dios. Somos el tabernáculo de Dios. Somos el templo de Dios. Esa fuente está en mí. Está en ti. Alabamos el Señor.
Y es la que emana, la que brota, aleluya, para que nuestras almas estén satisfechas. Quiero decirte algo que quizás sea parte de los sermones siguientes. El Señor Jesús, cuando le dijo nunca más tendrás sed, no le dijo que nunca más tendrías que beber. Le dijo que el que bebiera de esa... Lo que Jesús está prometiendo es que Él es para nosotros agua que salta para vida eterna, es un manantial constante para que puedas saciar tu sed. Alabado sea el Señor. Amén. Yo quisiera ir a algún texto. Porque la semana que viene estaremos en el versículo 6 en adelante. El Salmo 36, 8 dice así: serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Aleluya. La imagen es un rebaño que estará siendo saciado de aguas como en un abrevadero. Pero lo que nos sacia no es agua, es la gloriosa identidad de Él, que será un deleite para nosotros. Mira lo que dice el Salmo, es precioso, ¿eh? Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. No es limitado, hermano, es un torrente. Todo lo que Dios es delicioso, y todo lo que Dios es viene a nuestro encuentro como un torrente. No es beber algo, no es probar algo, no es una experiencia momentánea, es un torrente que nos arrolla. Por eso es, hermano, que estar en la presencia de Dios es una experiencia de gozo increíble. Amén. Déjame. Vienes de dar sepultura a los restos del ser más querido en tu vida, con el alma atravesada por el dolor de la separación de tu ser querido. Tú te metes en tu habitación y los torrentes de las delicias del Señor salen tus heridas. Amén. Amén. Los torrentes de las delicias del Señor llenan tu corazón, tu entendimiento y voluntad de una experiencia de esperanza. ¿Recordáis al rey David? Está clamando por su hijo, él es culpable. Es una consecuencia horrible por su maldad de haber adulterado y haber asesinado al marido de Betsabé. Dios le manda al hijo y está allí en ayuno y está allí llorando. Pero vienen y le dicen: tu hijo ya ha muerto. Se levanta, se lava y se pone a comer, y le dicen los siervos: ¿qué pasa? Mientras tu niño vivía, estaba muriendo de él, y ahora que tu hijo ha muerto ahora. Y entonces él dice: él ya no vendrá a mí. Mira qué esperanza, hermano mío. Pero yo seguiré a él. Él clamó. ¿Cómo no clamar, hermanos? No, él tiene una conciencia acerca de que ¿dónde va su hijo? ¿A dónde? A la presencia del Señor. ¿Vale? Esa es su conciencia. Por eso él dice: él no va a venir, pero yo sí voy a ir allí. No está hablando de muerte, porque eso no es ningún consuelo. Él se ha muerto y yo también me moriré. Es un consuelo. No. Él ya no viene, porque ha pasado a la vida eterna, pero yo sí voy a ir. Alabado sea el Señor. Claro que está clamando y que está llorando. Él es culpable de la enfermedad de muerte que su hijo tiene por su pecado. Ostras, es que es horrible. Alguien se está muriendo por tu pecado.
Porque si tú te mueres personalmente por tus pecados, tú puedes clamar y puedes tener el sentimiento que tienes, pero no es comparable a que alguien, un hijo tuyo, se esté muriendo por tus pecados. Clama. Está clamando, está tirado al suelo sabiendo que ese puede responder y puede revertir la decisión que ha tomado si está dentro de sus planes. Pero cuando muere, él entra en un estado de ¿qué? De esperanza, de paz, amén, y de nueva fuerza, de echar para adelante, amén. Los planes del Señor se están cumpliendo. Él no puede venir, pero yo sí. Amados hermanos, los torrentes de las delicias de Dios están a nuestra disposición, están fluyendo hacia nosotros, y nosotros lo único que debemos de hacer es ir hacia esos torrentes, vivir dentro de esos torrentes, amén, hasta que el Señor venga. Santo es el Señor. A mí me dan ganas de ir salmo por salmo, porque es brutal. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Mateo 5:6 es guapísimo. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Porque ellos ¿qué? Ellos serán saciados. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que este es el texto dentro del capítulo. Era el 7 que quiero leer. 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Y acabo en Apocalipsis 22:17. Dice: y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Santo es el Señor. Alaba a Dios. Amén. Produzca el Señor en nosotros un deseo más determinante por vivir saciando nuestras almas con el único agua potable, divina, de vida, que llena nuestras almas de todas esas delicias. Amén. Y no nos olvidemos, hermanos, en esta aplicación evangelística, no nos olvidemos de que las almas que están ahí son almas que tienen una experiencia de una sed horrible, una muerte constante, buscando ser saciados y no pueden saciarse. Y que en muchos de los que están ahí están hermanos nuestros, que están incluidos en el plan eterno de Dios como tú y yo, están en la agenda de Dios y que dentro de ese plan han de ser llamados. Y es nuestra responsabilidad llamarles. Amén. Algo más de el próximo sermón. Necesitamos, hermanos, invitar a Jesús a la hora de buscar a los perdidos, buscar a los elegidos y escogidos por el Señor, estrechando lazos con gente a los que no conocemos. Debemos de hacer un evangelismo personal, relacional, pararnos. Sí, las respuestas van a ser siempre las mismas. Y van a haber malas respuestas como le ha pasado a Jimmy predicando el Evangelio. Pero pidamos sabiduría, unción al Espíritu para que nos dé la luz del Evangelio, que podamos por diferentes flancos guiarles la luz del Evangelio. Y si es un llamado, responderá. Porque a quien Dios llama eficazmente, ese eficazmente responde. Amén.